Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Tina y hoy vamos a hablar de la memoria. Creo que la memoria es un tema bastante interesante y bastante importante como para empezar grabando los vídeos de este canal, porque nos va a ayudar a comprender el alcance de nuestro aprendizaje, de cómo funciona y así poder desarrollar al máximo nuestra capacidad de memoria. Por lo que primeramente voy a explicar unos conceptos de la memoria y su funcionamiento y después dar una serie de tips para mejorar la memoria y algunas técnicas de estudio. Así que espero que os guste y vamos a ello. En un primer momento, antes de entrar en materia, quiero hablaros de Miller y su número mágico 7. Este autor afirmaba que nuestra memoria a corto plazo tiene una capacidad de almacenamiento limitada, que está entre los 7 más menos 2 ítems, es decir, entre 5 y 9. Esto, por ejemplo, se materializa en la memorización de un número de teléfono. El número de teléfono tiene 9 dígitos, es decir, el máximo de ítems que nuestra memoria a corto plazo puede retener. Pero, ¿cómo podemos engañar a la memoria? Por ejemplo, si en vez de aprendernos ese número de teléfono de 1 en 1, lo hiciésemos de 2 en 2 o de 3 en 3, ya no serían 9 los ítems, sino 3. Por lo que podríamos ayudar a que la memorización sea mucho más fácil y podamos incluir muchos más ítems. Es decir, podemos empaquetar la información para que quepa mucha más. Ahora os quiero hacer un pequeño esquema sobre los tipos de memoria que hay para que entendamos un poquito más su funcionamiento. Partamos de la base de que hay 3 tipos de memoria: la sensorial, la a corto plazo y la de largo plazo. Por un lado está la sensorial, que no es otra que la que recibimos por los sentidos. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, todo se retiene en nuestra memoria, pero por periodos muy breves. Tiene una gran capacidad, pero una retención muy breve. Por ejemplo, el tiempo de la memoria icónica, que es lo que recibimos por la vista, tiene una duración inferior a 1 segundo. Y la ecoica, que es la del oído, puede llegar aproximadamente a unos 2 segundos. Si esta información no es transferida a la memoria a corto plazo, decaerá muy rápidamente. Después nos encontramos con la memoria a corto plazo, que es la que retiene una cantidad limitada de información, que ya hemos visto desde los 7 ítems, por un breve periodo de tiempo, que oscila normalmente desde los 20 y 30 segundos, a no ser que sea activamente repasada. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a la compra y memorizamos la lista, tendremos que ir repitiendo por el camino una y otra vez los elementos de esa lista para que no se nos olvide. Si, por ejemplo, alguien nos interrumpiera, es muy probable que esa información se perdiera. Y para que esto no ocurra, para que esta información no se pierda, debemos hacer que pase a la memoria a largo plazo. ¿Cómo se hace esto? Dándole significado. Es decir, si vamos a memorizar la lista de la compra y, por ejemplo, hay harina, huevos y leche, es mejor pensar en un bizcocho y sus ingredientes que no los ingredientes aislados. Porque así al llegar al supermercado y acordarnos del bizcocho, sabremos qué productos son los que tenemos que coger sin tener que ir repitiéndolo una y otra vez. O si, por ejemplo, queréis memorizar una lista de palabras o frases para un examen, también deberéis de darle ese significado, para que no se olvide y pasarlo a la memoria a largo plazo. ¿Cómo le damos ese significado? Pues, por ejemplo, utilizando reglas mnemotécnicas, enlazándolo con informaciones que ya tenemos en la memoria a largo plazo o haciendo que nos evoquen ciertos recuerdos. Vamos a poner un ejemplo práctico. Digamos que yo quiero recordar que el padre de los estudios de la memoria es Ebbinghaus. Os puedo asegurar que si yo no le doy significado a ese nombre, mañana se me va a olvidar completamente. Entonces aquí cada uno debería usar sus recursos disponibles, su forma de evocaciones, para darle su significado. Yo, por ejemplo, pienso en un amigo mío que se llama Kevin y en la campana de Gauss, Ebbinghaus. Y ya solo con eso os puedo asegurar que no se me va a olvidar. Entonces cada uno, cada vez que tenga que memorizar cualquier cosa, tiene que pensar qué manera, qué significado darle a esa información para que no se
pierda. ¿Vale? Y una vez hacemos esto, una vez que le damos un significado y hacemos un repaso elaborativo, pasa al tercer tipo de memoria, que es la memoria a largo plazo, la cual nos permite almacenar grandes cantidades de información de manera relativamente permanente. Cuanto mayor sea el nivel de procesamiento de una información, es decir, cuanto más significado le demos, cuanto más repaso elaborativo, mayor será la probabilidad de que entre en la memoria a largo plazo. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa, y es que el olvido no existe. Es solo un fracaso de la recuperación de la información. Una vez que ya sabemos cómo funciona nuestra memoria, vamos a ver algunos consejos para mejorarla. 1. La información se recuerda mejor si acontece en el mismo contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que si siempre estudiamos en el mismo sitio, a la hora de recuperar esa información nos será mucho más fácil si estamos en ese mismo lugar. Por esto os aconsejo que tengáis un hábito de estudio, ya no solo de horario, sino también en el lugar en el que estudiáis. No que un día estudiéis en casa, otro día estudiéis en la biblioteca, un día en el salón, otro día acostado. No, siempre en el mismo contexto. 2. Siempre se recuerda mejor lo primero y lo último. Por lo tanto, es mejor estudiar aquello que os cueste más a primera hora y a última, y dejarlo más liviano para las horas centrales. 3. El estado de ánimo también influye. Se graba mejor lo interesante, lo nuevo y lo emotivo, aquello que evoca en nosotros cierto interés y sentimiento. Por eso, cuando estábamos en el instituto, siempre sacábamos mejores notas en aquellas asignaturas que nos gustaban. Y no por otra cosa, sino porque despertaban en nosotros interés y ciertos sentimientos que nos hacían simplemente recordarlo mejor. Todo es el funcionamiento de nuestra memoria. 4. Se recuerda mejor si relacionamos la información con sucesos emocionales significativos. Es decir, recuerdos propios. Aquí cada uno ya debe descubrir la mejor forma, qué recuerdos, qué información y relacionarla. Aquello que evoca sentimientos en nosotros se recuerda mucho mejor. 5. Algo muy importante. Se recuerda mejor la información significativa y bien organizada. Ya lo hemos visto durante todo este vídeo. Es muy importante darle significado a las cosas, organizar esa información para que después la recuperación sea mucho más sencilla. 6. Prestar atención. Parece algo muy evidente, pero no lo es. A menudo se estudia con el teléfono al lado, pensando en otras cosas, comiendo, incluso chicles. No aconsejo que estudiéis comiendo chicles, porque desviamos nuestra atención. Hay que centrarse en lo que estamos estudiando y dejar a un lado todo lo demás. 7. Organización. Esto es muy importante, porque a la hora de recuperar la información se hará mejor cuando ésta esté bien organizada. A esquemas, relaciona la información nueva con otra que ya tienes. Organízate. Organiza la información. 8. Ejercita la recuperación antes de llegar al examen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú una vez que memorices algo, recupéralo. O sea, recítalo, habla en voz alta, haz resúmenes, cuéntaselo a alguien. Ejercita esa recuperación para que a la hora de recuperarla en un examen sea mucho más fácil. Y por último, y no menos importante, ten un nivel bajo de ansiedad. Es decir, cuanto más relajados estemos, más concentrados, más fácil será que memoricemos algo. Y por último, vamos a hablar un poquito del olvido, que ya hemos dicho que el olvido no existe. Es solo un fracaso en la recuperación de la información. ¿Pero por qué ocurre esto? Hay diferentes motivos. Por ejemplo, una lesión o degeneración cerebral, después de un accidente, después de un tumor, pueden olvidarse cosas. O simplemente el Alzheimer, una enfermedad, puede hacer que olvides cosas. No que no olvides, sino que no puedas acordarte de ellas.
La represión también, es decir, el olvido motivado. Hay gente que tras hechos traumáticos olvida ese hecho para que no le haga daño. Luego está la interferencia, que significa que nosotros tenemos una información, nos llega otra información nueva sobre ese mismo tema y pueden ocurrir dos cosas: que la nueva información nos haga olvidar la información anterior, o que la información anterior nos dificulte aprender la información nueva. Voy a poner un ejemplo práctico porque esto es complicado de entender. Digamos que yo tengo un mando a distancia de la televisión y se me rompe y cojo otro diferente. Aquí pueden ocurrir dos cosas: que al yo tener memorizado el funcionamiento del mando anterior, al utilizar este me cueste, no se me quede, no memorice el nuevo mando y me equivoqué al marcar los números, me equivoqué al darle a los botones, lo que sea. La información anterior dificulta la adquisición de la nueva. O al revés, que yo al utilizar este mando nuevo se me olvide la información anterior y si volviera a tener que utilizarla, esa información ya no está, ya la he perdido. Es decir, hay dos tipos de interferencia: la proactiva y la retroactiva. La proactiva es la que una información aprendida dificulta un aprendizaje posterior, y la retroactiva, que es que el aprendizaje reciente interfiere en el recuerdo de la información pasada. Otro motivo del olvido es la falta de procesamiento. Es decir, que nunca se procesó por primera vez esa información y los recuerdos se disipan en el tiempo si no se utilizan. Es decir, no hay una buena categorización, no hay un buen repaso elaborativo y eso con el tiempo se pierde. Luego, contexto inadecuado. Los recuerdos adquiridos en un estado solo vuelven a esa persona cuando vuelve a ese estado. Esto, por ejemplo, ocurre con las personas que beben. Es decir, tú cuando estás borracho generas una serie de informaciones que si no vuelves a estar borracho no vuelven a tu memoria. Y por último está la teoría del decaimiento, que es que una información se olvida por no usarla. Con el tiempo, toda información que no se usa se olvida. Bueno, pues aquí vamos a dejar ya el tema de la memoria por ahora, porque si queréis que os resuelva alguna duda, si queréis que os explique algo más, os voy a dejar en la cajita de información métodos de contacto. Y ya está, suscribíos si queréis seguir viendo mis explicaciones, dale like si os ha gustado y nos vemos en la próxima.